Dado que el día 21 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Mediación, la Asociación de Padres de Familia Separados quiere rememorar los mejores momentos de su vida o los orígenes de la mediación. El origen de la mediación familiar, más allá de cualquier debate para expertos y expertas en su forma actual, aparece a finales de los años 1960 en los Estados Unidos, como primer país, junto con Canadá, en la práctica de la mediación. En el programa de hoy El origen de la mediación, el equipo de documentación de la APFS, Asociación de Padres de Familias Separadas, ha conseguido unir en el programa a los más importantes mediadores del panorama mundial. Profesor Aldo Morrone, Canadá. Profesor Daniel Bustelo Elicabe Urrión, Argentina. Ex juez Eduardo José Cárdenas, Argentina. Ana Criado Inchauspe, Madrid, España. Mercedes García Vilanova Comas, Valencia, España. Gerardo Rodríguez Acosta Gómez, Madrid, España. Para no hacer muy largo el programa, lo dividiremos en 3 partes. Primera parte. El origen de la mediación. Según Aldo Morrone, Montreal, Canadá. Eduardo José Cárdenas, Buenos Aires, Argentina. Daniel Bustelo Elicabe Urrión, Buenos Aires, Argentina. La mediación familiar es una alternativa a solucionar, por la vía amistosa, conflictos antes de llegar a un juzgado. Utilicémosla para beneficio de las parejas y sobre todo de los menores. Comenzamos. Nuestro primer invitado es el profesor Aldo Morrone, de Canadá. Muy buenas, profesor Aldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la mediación? Así un poquito por encima, las características, cuáles serían las fases. Y lo vamos a ver desde 3 puntos diferentes. Desde el punto de vista de Canadá, que lo comentará el profesor Aldo, desde el punto de vista de Argentina, que lo comentará el juez Eduardo, y desde el punto de vista de España, que lo hará el profesor Bustelo. Comenzamos por el profesor Aldo, con la traducción, por favor, de Ana. Orígenes, fases y... Orígenes, fases y características de la mediación. Un poquito, pues, para poner a la gente un poquito en posición de la mediación. Muchas gracias. Je vais parler surtout de la province du Québec, mais avec quelques commentaires pour le Canada aussi, si vous permettez. Voy a hablar sobre todo de la experiencia de Quebec, pero con algunos comentarios también referentes a Canadá. Notre service de médiation à Montréal, par exemple, a été créé il y a exactement 40 ans, en 1980. El servicio de mediación, concretamente el de Montreal, se fundó hace 40 años, concretamente en 1980. On a créé une équipe complète qui initialement était des thérapeutes systémiques. Creamos un equipo completo que en un principio fueron terapeutas sistémicos, pero pour ensuite, avec le temps, avoir une équipe plus complète avec travailleurs sociaux et avocats conseils aussi. Para completarlos en el futuro con trabajadores sociales y abogados consejeros, para tener más especialidades. Ça a été un accord complexe entre la magistrature, qui a offert l'espace au palais de justice. Fue una conversación compleja una negociación compleja entre la magistratura, entre el Consejo General del Poder Judicial, que ofreció un espacio en los tribunales de justicia, en el Palacio de Justicia. L'agence de protección des mineurs qui payait les salaires de l'équipe. La Agencia de Protección del Menor, que era quien pagaba los salarios del equipo, de los mediadores. Et le barreau qui donnait son consentement et son soutien aussi. Y el Colegio de Abogados, que daba su consentimiento y su apoyo también. Et donc, c'est ainsi que ça continue encore aujourd'hui. Hoy en día sigue con este mismo formato.
Cependant, il y a une évolution extraordinaire. Sin embargo, pues ha evolucionado un montón, como no puede ser de otra manera, claro. Quand j'ai quitté il y a quelques années, nous avions reçu au-delà de 12-13 000 couples et familles en médiation. Yo me jubilé hace un par de años y hasta que yo me fui habíamos recibido entre 12 y 13.000 familias durante todo este tiempo. La promesse de la médiation était complexe, elle aussi. Elle a été définie comme une alternative à la procédure judiciaire. La promesa de la mediación también era compleja porque se la definió o se prometió que sería una alternativa al sistema judicial. C'est une erreur, je crois. Es un error, creo que es un error. C'est un complément à tout ce qui concerne le divorce. No es una alternativa, es un complemento a todo lo referente respecto al divorcio. D'ailleurs, si c'était une alternative, on aurait vu une chute de la pratique judiciaire, mais ça n'a jamais été le cas. Realmente, si hubiera sido una alternativa tal y como se prometió, el sistema judicial se hubiera caído, la práctica no hubiera habido casi juicios, lo cual no ha sido verdad. Cependant, l'aspect philosophique reste primordial. Lo que queda primordial o lo importante es el aspecto filosófico de la mediación que ha quedado. Le respect de l'autonomie de la personne et de la famille. El respeto de a la autonomía de la persona y a la familia. Et leur capacité de prendre soin d'eux-mêmes avec un peu d'assistance. Y la capacidad que ellos tienen de tomar las riendas de su destino, de cuidar de su familia con un poquito de acompañamiento o asistencia. Je me permets de mentionner 2 ou 3 autres caractéristiques que nous avons développées. Me permito reseñar otras 2 o 3 características que vamos a desarrollar. Avant tout et surtout, une médiation globale qui concerne l'ensemble des problématiques de la transition familiale. Ante todo, es una mediación global que comprende la transición global de esa familia. C'est-à-dire la prise de décision, Toma de decisiones, les enfants, los hijos y las hijas, l'économie familiale, surtout l'économie familiale. La economía familiar, sobre todo la economía. Cet ensemble complexe que je me permets d'appeler aujourd'hui donc une famille en transition parmi les autres transitions familiales qui sont vécues. Es un conjunto bastante complejo de una transición familiar concreta respecto a otras transiciones familiares que también se vienen a lo largo de la familia, de la vida de la familia. Nous n'avons pas mis au Canada, comme en Amérique du Nord, énormément d'enfants, beaucoup d'emphase sur la formation, mais surtout sur le support du nouveau praticien. La formación n'est pas extrémement longue en Amérique du Nord en general. Que la formación, como en América del Norte, no es excesivamente larga como mediador. En Europa, on voit des formations qui durent des centaines et des centaines d'heures. En Europa vemos formaciones que duran cienes y cienes de horas. C'est beaucoup plus court en Amérique du Nord et même au Québec. En América del Norte y en Quebec también son formaciones bastante más cortas. On pense qu'il y a aussi importance au soutien et à la supervision initiale. Lo que pensamos en estos modelos de formación es que lo importante es el apoyo a la formación inicial y el seguimiento a la formación. Et les ordres professionnels assument une très grande responsabilité pour assurer une formation de qualité et le soutien professionnel. Y los distintos colegios profesionales se comprometen a favorecer este apoyo y en realizar formaciones de calidad. Je me permets un commentaire personnel de notre travail en équipe au Palais de Justice de Montréal. Me permito un comentario personal respecto a nuestro trabajo en el Palacio de Justicia, en los tribunales de Montreal. J'ai parlé d'équipe. He hablado de equipo. Et au sein de l'équipe, on a développé nombreuses variétés de soutien à la famille. Precisamente hablo de equipo y dentro de ese equipo hemos desarrollado varios sistemas de apoyo a la familia. La médiation familiale habituelle. La mediación familiar tal cual la entendemos. Qui signifie la rencontre des parents et des enfants. Que significa el encuentro y el diálogo entre los padres y los hijos. Les groupes d'enfants. Los grupos de niños.
les groupes de parents pour traiter de la communication entre couples divorcés. Los grupos de padres para tratar sobre la comunicación entre las parejas divorciadas. Et les séances d'information générale. Y las sesiones informativas generales abiertas a todo el mundo. Dans un sens, la personne qui téléphonait à mon équipe avait l'opportunité de venir comme couple en entrevue. Así que las personas que llamaban a nuestro servicio tenían la oportunidad de venir como pareja a la sesión informativa. Reçus comme famille. Recibidos como familia. Pouvaient inscrire ses enfants à des groupes d'enfants de dialogue. Asimismo, podían inscribir a sus hijos en grupos de diálogo de niños. Et les parents, de nouveau, étaient invités dans des groupes de parents pour la communication quand on est à distance, séparés. Y también los padres se les invitaba a participar en estos grupos de diálogo entre parejas para saber cómo comunicarse pues, cuando se está uno separando o se ha separado ya de su pareja. Conclusion, service gratuit. Conclusión, un servicio gratuito. Payé par le gouvernement. Pagado por el gobierno. Il ne faut pas généraliser pour le Canada et naturellement encore moins pour les États-Unis. Je vous mentionne un concept et une pratique développée dans la province de Québec. Si bien he hablado de Canadá y de los estados del Norteamérica, realmente es un concepto desarrollado en la provincia de Quebec. En conclusion, je me permettrai ce commentaire. Le travail d'équipe me semble primordial pour que le médiateur ne soit pas laissé tout seul à se développer à un rythme très différent de celui d'une équipe qui a des particularités et une entraide vraiment spectaculaire. Me permito subrayar la importancia del trabajo en equipo, donde el mediador no se confronta a la soledad de estar solo, sino estar con un grupo de gente que se apoyan, se escuchan y se siguen. Un grupo de profesionales. Et naturellement, le travail d'équipe autorise aussi un volume de cas très important. Y claro, tener un equipo te permite también aceptar un volumen de casos muy importantes. Et ensuite devient très alléchant pour les universités qui viennent faire la recherche. Y entonces esto también incita a que vengan universidades a hacer investigaciones al respecto. Et donc, une main lave l'autre entre les chercheurs et les praticiens. Por lo tanto, ha sido un trabajo mano a mano entre los investigadores y los mediadores, los que practicaban la mediación, que han trabajado y desarrollado también todo el sistema de la mediación. Conclusion de mon commentaire initial, la formation initiale est importante, mais le soutien de la pratique est primordial. Conclusión, el apoyo a la práctica es fundamental, es casi lo más importante. Trouver des manières pour soutenir les praticiens qui travaillent en privé, par exemple. Habría que encontrar un sistema para apoyar a aquellos mediadores que trabajan en el ámbito privado para poder apoyarles y sostenerles a lo largo de su desarrollo profesional. Volamos hasta Buenos Aires, donde don Eduardo José Cárdenas nos explica un poco exactamente igual el tema de la mediación, cuál es el origen en Argentina, las características de la mediación, las fases. Don Eduardo, cuando usted quiera. Bien, bueno, si bien yo me siento hablando con mis 5 colegas que están acá presentes y que me honro de hablarles, estoy pensando también en que estoy hablando a una asociación de padres separados, de modo que si son padres y madres separadas, tendrían que tener hijos. Y yo me he dedicado durante gran parte de mi vida a mejorar la situación de los chicos que se separan, de cuyos padres se separan, sea que estén casados o no.
creo que una de las mejores cosas que hice en mi vida fue escribir un librito muy chiquito que repartíamos gratuitamente, que se llama El ABC de los padres separados. Y la mediación se inscribe, la historia de la mediación se inscribe dentro de la historia del divorcio, la historia de la separación de los padres. Por supuesto que el nacimiento ya lo sabemos todos, y si no lo sabemos no importa nada, que nació la mediación en los conflictos internacionales, precisamente por no haber un juez que pudiera fallar entre las naciones. Bueno, de muy antiguo hubo gente que se dedicó a negociarlos y también a mediar esos conflictos internacionales. Hubo grandes éxitos, entre uno de ellos está la Argentina, porque la Argentina y su vecina Chile tuvieron un conflicto internacional muy grave, y el mediador que fue enviado por Juan Pablo II lo pudo solucionar. Después la mediación se extendió a otra zona muy importante, que fue las relaciones entre el capital y el trabajo, de modo que ahí se tuvo gran experiencia, sobre todo en los Estados Unidos. Un abogado de los Estados Unidos precisamente se dedicaba a temas de divorcio. En Estados Unidos no había divorcio consensuado, era un divorcio forzosamente litigante, y este abogado hacía mucho dinero con eso, pero de pronto le ocurrió algo extraordinario, que tuvo su propio divorcio. Y cuando vio lo que le pasaba a la gente, cuando llegaba a los tribunales, entonces decidió formalmente nunca más hacer un divorcio contencioso en su vida, y trasladando algunas cosas que había aprendido del derecho del trabajo, inventó la mediación en materia de familia, en realidad en materia de divorcio. Escribió un libro y entonces recibía por separado al padre, recibía por separado a la madre o a los esposos, y después los juntaba en una tercera reunión. Este sistema tan sencillo le dio, por supuesto, muy buen resultado, porque casi toda la gente no quiere ver sangre, sobre todo cuando tiene hijos. En la Argentina sucedió algo bastante especial. Nosotros no teníamos divorcio estrictamente dicho, teníamos simplemente una separación personal que llamábamos divorcio, pero no lo era porque no daba aptitud para casarse nuevamente. Y el divorcio era forzosamente contradictorio. Cuando yo era chico, trabajé desde los 12 años en el estudio de mi padre, y los divorcios, como la gente quería divorciarse más o menos bien, la mayor parte de la gente hacía un divorcio contradictorio, pero que era absolutamente mentido, porque en una máquina de escribir se ponía lo que decía el hombre, que siempre tenía que ser algo bastante benigno, pero siempre también que diera causal de divorcio. En otra máquina de escribir se escribía la contestación de la demanda y la reconvención hecha por la mujer, y entonces se llamaban divorcios Olivetti contra Remington, porque en la Olivetti escribía uno, en la Remington escribía el otro, firmaban dos abogados del mismo estudio, con diferentes domicilios naturalmente, y la sentencia salía el divorcio y nadie quedaba ofendido. Pero en el año 67, en medio de una dictadura, en el año 68, en medio de una dictadura militar, bueno, el dictador de turno era más o menos sensato, nombró un ministro del Interior que hizo una ley por medio de la cual legalizó el divorcio, que no era divorcio, vuelvo a decir, por mutuo consentimiento. O sea que la gente podía divorciarse simplemente diciéndole al juez que quería divorciarse, y podía decir o inventar por qué quería divorciarse, el juez lo admitía y dictaba la sentencia. Esto fue un paso adelante muy pionero en el mundo entero, porque ni siquiera en California, Estados Unidos, que fue siempre
el estado bandera de estas cosas, tenían el divorcio por mutuo consentimiento. Nosotros lo tuvimos mucho antes. Y esto fue muy importante porque dio la pauta de que la tarea que los abogados habían hecho antes, porque también esto hay que valorar un poco a los abogados, tenía sus frutos, o sea, que ellos podían acordar, que podían ayudar a los ex marido y mujer a acordar cosas, sobre todo cuando tenían chicos, y que esto podía ser homologado por el juez. Entonces, en la Argentina siempre tuvimos una tendencia negociadora, una tendencia a no sacrificar a la gente en el altar de la justicia. Pero claro, el primer problema de esto, estamos hablando del año 68, era que no era divorcio. El segundo problema era que cualquiera de los dos cónyuges podía negarse a firmar el acuerdo o simplemente negarse a llegar a un acuerdo, con lo cual se pasaba a la etapa de la contradicción, a la etapa más sangrienta. Y la tercera es un poco más sutil de entender, pero se puede comprender. Podía haber una suerte de extorsión por parte del que se sentía inocente de la separación, sobre el que también se sentía culpable de la separación, y extorsionarlo en los acuerdos, tanto con los chicos como con los bienes. O sea que los acuerdos podían estar hechos bajo la luz de un divorcio culpable, podían ser acuerdos no sinceros y que después diesen lugar a muchos problemas por parte del que se sentía extorsionado. Así llegamos a los años 80. En los años 80 nosotros recuperamos la democracia, y entonces se decretó la ley de divorcio vincular, pero el divorcio en los años 80 seguía siendo, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del contexto de la familia, una zona de riesgo para los chicos y también para los adultos. ¿Por qué? Porque estaba presidido por algunas normas no escritas, pero sí respetadas por todos, o por casi todos, que configuraban como un predominio de la madre sobre el tema de los chicos y un predominio del hombre sobre el tema de los bienes. Esta división cultural, psicológica, no sé, social, no importa el origen, predominaba en los acuerdos a los cuales se llegaba. Era como una especie de guerra subyacente que ensuciaba bastante los acuerdos. El resultado a nivel mundo y a nivel de Argentina de estas creencias culturales de que la madre es la dueña o la cuidadora de los chicos y el padre es el que gestiona el bienestar económico de la familia, generaba en el divorcio, por eso digo que era zona de riesgo en los años 80, hace 40 años, generaba muchos padres ausentes, hijos que se quedaban en la práctica sin padres, hijos que veían al padre una vez por año, hijos que lo saludaban por teléfono cada tanto, se quedaban sin padres. Las madres estaban muy abrumadas por una familia en la cual ellas tenían que apechugar con muchas cosas, demasiadas,
Una madre abrumada económicamente, una madre abrumada por la educación de los chicos, por las miles de alternativas que ya se conocen, a veces ayudada por sus propios padres, pero de todas maneras una madre que incluso a veces he visto muchos casos llegaban hasta las internaciones. Y hijos parentalizados, porque eran hijos que ocupaban, algunos de los hijos o más de uno, el lugar del padre ausente, o el lugar que la madre no podía ya ocupar por demasiada tarea. Y estos hijos parentalizados, entonces, según las estadísticas y según la experiencia de todos los que trabajábamos en divorcio, crecían con problemas. No solamente los problemas que tenían los hijos de las familias nucleares, sino también problemas añadidos, como era el no poder ir a la universidad, el no poder contar con un apoyo económico para iniciarse en la vida adulta, un déficit en la adaptación social, en fin, muchos problemas que fueron estudiados y que eran resultado de esta cosmovisión, llamémosla así, peligrosa. El divorcio no había sido entendido todavía cabalmente en los años 80. El divorcio era como se lo llamaba inclusive en la Argentina, no sé, en España o en Canadá, pero en la Argentina se lo llamaba la familia incompleta, la familia, se ponían todos adjetivos deficitarios, era como una familia nuclear, pero peor. Entonces, bueno, en los años 80 yo fui juez, y ahí, con esto voy a terminar esta primera exposición, porque si no se va a hacer demasiado larga. Fuimos varios los que nos dimos cuenta de que había que hacer algo para cambiar las cosas. Y lo que yo podía hacer estaba dentro, naturalmente, del juzgado. Formé un equipo interdisciplinario, un equipo que se formó al costado de las organizaciones estatales, o sea, un poco no importa cómo. La cuestión es que interveníamos en cada caso de divorcio o de problemas familiares por separación de los progenitores. Y las dos novedades importantes creo que fueron, en primer lugar, inaugurar una escucha paralela a la de la justicia dentro del organismo judicial, pero paralela en cuanto a que no estaba metida dentro del proceso judicial, una escucha que venía enmarcada dentro de un contexto señalado por una carta que el juez le mandaba a cada uno de los litigantes, en donde se privilegiaba a los chicos, a los hijos, y se les daba a los padres la responsabilidad, con nuestra ayuda, de que podían llegar a acuerdos mejores para que iban a beneficiar a sus hijos. Y la segunda novedad fue que ya en los años 80 empezamos a escuchar siempre a los chicos, de cualquier edad. Naturalmente que los que no sabían hablar se expresaban a través de otros medios, pero hasta su mayoría de edad y desde que nacieran, los chicos eran escuchados por nosotros con una finalidad múltiple, una porque eran personas humanas y teníamos que escucharlas aunque no fueran mayores de edad, otra porque para señalar eso dentro de la familia, porque los padres cuando están en situación de divorcio muchas veces son muy buenos padres, pero en esa situación específica en la cual se encuentran, tienen facultades, sus facultades parentales están temporariamente disminuidas, y otra también para poder después hablar
con los padres y mostrarles cosas de los hijos que ellos nos habían mostrado a nosotros, que nos habían dado permiso de mostrarles y que los padres a veces ignoraban por esta ceguera momentánea que causaba la crisis. De modo que instauramos un sistema en donde lo principal era la escucha. O sea, lo que jurídicamente en los procesos llamamos audiencia, de audire, escuchar. Esta audiencia era el lugar donde después se volcaba todo el trabajo anterior, en donde se había escuchado a cada uno personalmente y a los chicos también, y en esa audiencia, que era el centro del proceso lo hicimos mover, lo sacamos de la sentencia, que era el centro del proceso tradicional, y lo movimos a la audiencia. En la audiencia se diseñaban los acuerdos, se hablaba sobre los chicos, inclusive cuando se tomaban decisiones, después eran comunicadas a los chicos también en forma personal. Bueno, por ahora me quedo acá y después con... Profesor Bustelo, exactamente igual. ¿Cuál es el origen de la mediación, las características y las fases, pero esta vez en España? Bien, muchas gracias. Resulta medio paradójico que este acento argentino esté hablando sobre la situación de España, pero la realidad es que yo migré a la tierra de mis padres y mis abuelos en el año 90 y trabajé intensamente en este campo hasta el año 2017 que volví para Argentina. Cuando yo planifiqué mi viaje a España en el año 89, tuve una oportunidad única. Fui invitado a cenar por doña Carlota Bustelo, que era la viceministra de Asuntos Sociales, a su casa. Y yo recién llegaba, estaba tratando de llegar a Madrid, enterarme de cómo, y me invita a esta cena, y había gente muy importante en la cena, que yo no tenía ni idea quiénes eran, pero bueno, después resultó ser que era la presidenta de la Cruz Roja Argentina, de la Cruz Roja Española, era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es decir, un montón, había como 4 o 5 personas, y bueno, me preguntaron cuáles eran mis planes en estos migratorios, y yo les dije que era venir, yo con Eduardo desde el año 83, habíamos estado intercambiando todas estas experiencias, estas ideas, que venía a trabajar en temas de familia desde una perspectiva del diálogo y del encuentro. Creo que ya lo comenté una oportunidad acá. Lo que me dijeron es que tú te morirás de hambre. Dice, porque aquí se denuncia. Pensemos que venía España, poco tiempo de democracia, de acceso a la justicia. Entonces, la denuncia era un derecho que no se quería dejar de usar, y entonces estaba muy instalado. Bueno, no fue muy alentador la cena, pero me fui igual a España unos meses después. No sé si fue consecuencia de esta cena o no, pero el Ministerio de Asuntos Sociales, con Matilde Fernández, creo que le propone a Maripaz Thibault que viaje a París a enterarse de estas cosas que había nuevas, que era la mediación. Maripaz Thibault vuelve y el Ministerio de Asuntos Sociales decide promover la mediación y crea un fondo a partir del 07 del IRPF para subvencionar el desarrollo de la mediación en España. Y en el año, creo que fue el 90 o 91, en el concurso de
de subvenciones, se le entrega una subvención a UNAF, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares, y a Ábside, por igual monto a cada una, cuyo monto no recuerdo, pero era un monto importante, de pesetas. Y con esto comienza la mediación, digamos, a tomar lugar público en España. Nosotros en el año 91 fundamos el AIEF, nos presentamos a la subvención con poco éxito, no nos la dieron, pero esto permitió que conociéramos a la gente de UNAF, a Ábside, y empezáramos con dificultades, momentos de amor y momentos de divorcio, empezáramos a mover el tema de la mediación. Fueron años al principio complicados. Las dos personas que nos acompañan acá, Aldo y Eduardo, vinieron a unos seminarios que hicimos en la antigua Universidad de Oñate, en el País Vasco, lugar precioso, donde también vino Lisa Parkinson y fueron la primera aventura de hacer un coloquio internacional de mediación. Fueron dos, en el 93 y 94, y luego fue el Congreso Mundial, que se hizo en el Escorial en el año 95. Digamos, este fue el proyecto institucional que tuvo AIEF para hacer conocer la mediación, y para el Congreso del 95 contamos con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales, que puso dinero, la Comunidad de Madrid, que puso dinero, y no sé si seré el único, pero la Generalitat de Cataluña puso dinero para un congreso en el Escorial, Madrid. También cooperó la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en aquel momento, y bueno, y se hizo. Y esto yo creo que fue el primer proceso de expansión de la mediación en todo el territorio español, porque se dio a conocer, se empezaron a crear asociaciones, y entonces empieza a producirse un proceso muy interesante, que es, bueno, no había servicios pagos, prestábamos servicios gratuitos, hacíamos acuerdos con ayuntamientos para dar algún apoyo, y estos eran gratuitos. En San Blas hubo uno. Bueno, empezamos a hacer mediaciones, pero que luego los acuerdos resultaba imposible presentarlos en el convenio regulador, porque iban en contra de este principio que también explicó Eduardo, que los niños son propiedad de la madre y el varón es el proveedor. Y se dejaba de hablar un poco de visitas, custodias y alimentos, para empezar a hablar de obligaciones parentales compartidas, y los jueces no entendían nada. No había manera, y entonces, de que esto prosperara. Y acá hubo una excelente tarea de los abogados que se habían empezado a formar en mediación, del cual Gerardo fue del equipo, donde empezaron a ver cómo escribían el convenio regulador de manera tal de que fuera viable. El caso más particular fue un matrimonio con 5 hijos, con una situación muy compleja, en virtud del cual 3 se quedan con la madre y 2 se quedan con el padre, a lo cual el padre se alquila, se muda a 200 metros de la casa de la madre. Entonces la abogada, que no me puedo acordar en este momento, Ana María, no era Sánchez, era otra Ana María, se le ocurre, para hacer viable esto, acompañar el psicodiagnóstico de la familia, que la familia había hecho por invitación de AIEF, sobre cuál era la situación familiar. Entonces, acompaña el convenio regulador y el psicodiagnóstico. Claro, cuando el juez se encontró con un psicodiagnóstico en el cual, si se oponía, asumía riesgos después de cualquier tipo de imputación, la llamó a la abogada, le dijo: ¿qué me está trayendo acá? Estamos hablando año 96, 97. El juez lo aprobó. Esto generó en el ámbito de los tribunales de Madrid una movida importante, y en el año 2000 se
aprobó la creación de un servicio informativo de mediación dentro del tribunal, para que esto fuera conocido y los abogados pudieran ir a obtener información allí, etc. Se firmó un acuerdo entre la Universidad de Comillas de Madrid, el AIEF y el decano del decano de los tribunales de Madrid. Cosas de la política, nunca hubo una sala en donde poder hacer la tarea. Es decir, todo estaba hecho, pero no había manera de conseguir una habitación en Plaza de Castilla en donde, en parte de esto, los errores fueron de las 3 asociaciones líderes en ese momento, que no supimos aunar los esfuerzos para no entrar en contradicciones entre nosotros. No supimos mediar los intereses diferentes que habían ahí, y eso no prosperó, al final no funcionó. Ya la mediación era conocida, Cataluña saca su primera ley de mediación familiar, empiezan a salir las distintas leyes en las comunidades autónomas sobre la mediación familiar, el Foro Europeo de Mediación Familiar de Formación empieza a fijar pautas que son tomadas en cuenta por las distintas leyes que piden determinado nivel de formación. Como decía Aldo, en Europa son formaciones más largas y menos control o supervisión posterior o ayuda al mediador. En cambio, en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos son formaciones cortas, pero con una formación continua muy estricta. Bueno, sale la ley catalana, pero pasa algo en España que de hasta donde yo conozco, lo que trae Aldo es un paralelo, pero en los países latinos, hasta donde yo conozco es único, que es que la mediación no se conceptualiza desde lo jurídico. La mediación se conceptualiza desde, está financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales, está financiada por las municipalidades, los ayuntamientos, por los servicios sociales de los ayuntamientos, y entonces se puede escuchar algo bastante difícil de una ministra de Justicia de Cataluña en una reunión en el Consejo General de la Abogacía Española, diciendo, al fin y al cabo, todos los conflictos familiares son problemas de afectos, son problemas de amor, son problemas emocionales. Y la mediación tiene que tener esto presente. Esto yo no lo he escuchado en otros lugares. Esto fue que el eje, para mi entender, por la formación que trajo Aldo, por lo que trajo Eduardo, sería injusto no nombrar a Lisa Parkinson, por lo que trajo Lisa Parkinson, que fueron los formadores que estuvieron trabajando por España, promocionados por AIEF y con la colaboración de todas las ONG que se formaban, centraban en un problema afectivo la crisis, en una crisis vital, en un proceso evolutivo, amoroso, vital de esa relación. Entonces no nos planteamos una cantidad de problemas que se plantean ahora desde que mediación depende del Ministerio de Justicia. A partir de que depende del Ministerio de Justicia, a mi entender, la mediación deja de tener como eje a la gente para tener como eje a los tribunales. Entonces, una cosa era satisfacer necesidades de la gente y otra cosa es aliviar los tribunales de su saturación. Yo creo que lo que es importante e interesante es compartir este proceso evolutivo que yo creo que llega, de mi experiencia, a un ejemplo, se dio en el País Vasco también, se dio en otras partes, pero un ejemplo que fue excelente, que fue los centros de apoyo familiar del Ayuntamiento de Madrid, los CAF. La idea de los CAF, más allá que algunos funcionábamos mejor, otros peor, algunos se equivocábamos más, otros se equivocaban menos, porque las cosas se hacen funcionando, ¿no? Pero la idea de los CAF, en donde había un equipo, como menciona Aldo, como menciona Eduardo, un equipo interdisciplinar, que trabajábamos todos en conjunto, donde se hacían mediaciones, pero se atendía violencia, se atendía crisis familiares, se atendía el tema de los menores, de los hijos y de las hijas, insertado en la sociedad, en
en los distritos de Madrid en los cuales uno estaba, nosotros teníamos 3 distritos, teníamos como 400.000 personas, habitantes de Madrid, que digamos, responsabilidad del CAF 2. Siguiendo los aprendizajes que nos había dado Aldo y Lisa, nosotros ahí instituimos supervisión, seguimiento, apoyo a los mediadores permanente. Es decir, cada 15 días o una vez por mes nos reuníamos con todos los mediadores y se analizaban los casos, se formaban, se estudiaba y se trabajaba. Esa experiencia de los CAF para mí responde a la verdadera necesidad que tenemos todos y que tiene la gente cuando la crisis se transforma en sangrienta, porque el dolor lo transformamos en pelea. Cuando el dolor lo podemos transformar en llanto y en tristeza, se puede entonces rescatar lo que sí valió la pena de lo que se vivió y despedirse de lo que no sirvió para una propuesta de vivir de otra manera. Pero en el pasado, en eso de lo que vivió, de lo que valió, quedaron los hijos y las hijas, que son parte de lo que se continúa. Eso es lo que permitió la mediación en los servicios de ayuntamientos de mediación, que entonces, como en Canadá, como en Quebec, eran gratuitos para el usuario, y esto fue creciendo notablemente hasta, digamos, 2005, más o menos, que empezaron a restringirse estos servicios y la crisis del 2008 terminó de desbaratar gran parte de ellos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y creo que se faltaron los recursos. Pero entonces la historia de la mediación en España para mí tiene la característica de ser muy rápida, porque arranca en el 90 cuando no se conocía. Cuando yo llegué y hablaba de mediación, me decían meditación, medicación, es decir, ni la palabra se conocía, los mediadores de seguros. A hoy, en donde en España la mediación no solo está legislada, hay cualquier gente formada, y hace falta algo que venimos diciendo todos los que trabajamos en mediación en España hace años, que los usuarios, que los ciudadanos la conozcan, sepan que esta es una alternativa, un lugar a donde pueden ser escuchados. Eso que no les viene pasando en los últimos años, que no son escuchados por nadie de lo que les está pasando, el espacio de mediación, la función mediadora, como lo dijo Eduardo con toda claridad, es la escucha. Y si nos sentimos escuchados y nos sentimos legitimados, somos capaces de escuchar. Si no, no podemos escuchar. Y creo que esto es algo que la mediación en España supo, y como experiencia que yo conozco a nivel de países latinos, es prácticamente única, haber nacido fuera del espacio de los tribunales. Nada más que esto.